Cuando el F-4U Corsair rugió por primera vez en los cielos del Pacífico, los estadounidenses lo llamaron la muerte silbante. Su silueta con alas de gaviota invertidas, su velocidad descomunal y el rugido inconfundible de su motor lo hacían parecer un monstruo diseñado para la guerra. Y lo era. Pero mientras los aliados lo celebraban como un arma revolucionaria, Japón lo observaba con ojos muy distintos. En Tokio, entre los pilotos y analistas de la Armada Imperial, el Corsair pasó de ser un objeto de burla a convertirse en una pesadilla. Cuando apareció a inicios de 1943, los japoneses no lo recibieron con temor, sino con escepticismo. Su diseño parecía extraño, incluso torpe, un fuselaje alargado, un morro enorme y esas alas dobladas hacia abajo como si estuvieran deformadas. A ojos de los ingenieros nipones, era un avión improvisado, quizá intimidante a la vista, pero ineficaz en el combate real. La inteligencia naval lo clasificó como un modelo experimental, limitado y con poca vida útil. Lo que no entendieron en un primer momento era que cada aspecto de aquel diseño respondía a un propósito letal. Las alas de gaviota invertidas no eran un capricho, sino una solución para instalar la hélice más grande jamás colocada en un caza naval. Esa hélice, movida por un motor Pratt & Whitney R2800 de más de 2000 caballos de fuerza, daba al Corsair una aceleración brutal y una capacidad de picado insuperable. Los primeros choques en el Pacífico demostraron la diferencia. Los pilotos japoneses, acostumbrados a dominar con el ágil Mitsubishi Zero, se encontraron con un adversario que no jugaba al mismo juego. El Zero dependía de giros cerrados, ligereza y sorpresa. El Corsair, en cambio, no necesitaba bailar, entraba en picado, descargaba sus 6 ametralladoras calibre 12.7 y desaparecía antes de que los japoneses pudieran reaccionar. Los informes que llegaron desde Rabaul y Bougainville fueron los primeros en sonar la alarma. Los pilotos hablaban de un nuevo demonio azul que descendía con una velocidad imposible y disparaba con una precisión devastadora. Al principio algunos lo confundieron con el Hellcat, otro caza estadounidense, pero pronto se dieron cuenta de que aquel aparato con alas curvas era distinto. Y mucho más peligroso. Las primeras reacciones oficiales en Tokio fueron de burla. Los analistas ridiculizaron su cabina enrejada, la llamaron jaula de pájaro, convencidos de que limitaba la visión del piloto. También señalaron sus problemas iniciales para aterrizar en portaaviones, creyendo que nunca sería una amenaza naval seria. Pero poco después, los propios combates desmintieron esas suposiciones. Lo que Japón había visto como defectos resultaron ser características de un depredador aéreo. Los pilotos japoneses empezaron a notar un patrón inquietante. El Corsair siempre atacaba desde arriba, nunca intentaba girar como el Zero. Sus picados eran tan violentos que ningún avión japonés podía seguirle sin desintegrarse. Y cuando salía de la maniobra, trepaba de nuevo como un ave de presa, preparado para repetir la jugada. Los que lograban acercarse descubrían que enfrentaban a un avión protegido con blindaje, cristales antibalas y tanques de combustible autosellantes, lujos que el Zero no tenía. La resistencia del Corsair fue un golpe psicológico tremendo. Los japoneses estaban acostumbrados a ver caer aviones enemigos con un par de impactos bien colocados. Pero con el Corsair, incluso tras recibir fuego directo, muchas veces seguía combatiendo o lograba regresar a su base. Los informes japoneses comenzaron a cambiar de tono. Ya no hablaban de un avión torpe, sino de un enemigo que atacaba rápido y desaparecía antes de la represalia. En tierra, la percepción no era mejor. Cuando el Corsair empezó a operar desde pistas improvisadas junto a los marines, las tropas japonesas sufrieron su ferocidad como avión de apoyo. Sus ataques a baja altura, con cohetes y ráfagas de ametralladoras, arrasaban columnas, trincheras y defensas en la jungla. Los soldados nipones lo apodaron el demonio con alas de gaviota. Su velocidad de las inmersiones y el silbido peculiar de su motor lo hacían inconfundible. Cuando se escuchaba aquel rugido, era señal de destrucción inminente. La idea de que el Corsair no podía operar en portaaviones también se vino abajo rápidamente. Aunque los estadounidenses tuvieron problemas al inicio, para 1944 ya habían resuelto los aterrizajes complicados, y el Corsair comenzó a despegar directamente desde las cubiertas para caer sobre posiciones japonesas. En los informes capturados se leía la incredulidad. Creímos que no podía operar desde barcos. Ahora viene del mar. No hay escape. Japón empezó a entender que el Corsair no era un experimento pasajero, sino una máquina pensada para reescribir las reglas de la guerra aérea. Su velocidad máxima de más de 720 km por hora y su capacidad de picar a más de 800 lo hacían imbatible en maniobras verticales. El Zero, diseñado para girar y sorprender,
se veía obsoleto de la noche a la mañana. En los combates del archipiélago de Salomón y luego en las Filipinas, los pilotos japoneses comenzaron a reconocer un hecho doloroso: la época de los duelos elegantes había terminado. El Corsair no buscaba honor ni coreografías aéreas. Era un cazador brutal, diseñado para matar rápido y salir indemne. El propio teniente Hiroshi Nishizawa, uno de los ases más célebres del Japón, lo describió con amargura como un avión sin honor: no pelea, mata. Pero detrás de esa queja había una admisión clara. Japón estaba perdiendo no solo la ventaja técnica, sino también la guerra psicológica. Los jóvenes pilotos que salían a enfrentar al Corsair lo hacían con miedo, y en la aviación, ese miedo es mortal. Suscríbete si te gusta el vídeo, porque lo que sigue es aún más revelador. Como el Corsair destrozó la doctrina aérea japonesa, sembró terror incluso entre los kamikazes y cambió para siempre la manera en que los nipones entendieron la guerra en el aire. A medida que el Corsair empezó a aparecer en más frentes, la percepción japonesa cambió de manera radical. Lo que antes había sido objeto de burla ahora era motivo de advertencias serias en los informes de inteligencia. Los pilotos japoneses escribían que este caza enemigo no debía subestimarse nunca. Aunque no estaba presente en los números masivos del Hellcat, allí donde aparecía dejaba una huella de terror. Los enfrentamientos en las Islas Salomón dejaron claro que el Corsair no jugaba bajo las mismas reglas. Los japoneses estaban acostumbrados a combates prolongados contra Wildcats o contra Hellcats, aviones que podían medirse con el Zero en ciertos aspectos. Pero el Corsair era diferente. Atacaba desde arriba con una velocidad que parecía imposible, disparaba una breve ráfaga y luego se alejaba antes de que los japoneses pudieran girar para responder. Para los pilotos del Imperio, era como luchar contra un fantasma azul que aparecía de repente, golpeaba con violencia y desaparecía. Las estadísticas empezaron a hablar por sí mismas. Escuadrones de Corsair lograban proporciones de derribos abrumadoras frente al Zero. En algunos sectores, se registraban cifras de 10-1 a favor de los estadounidenses. Los mandos japoneses, al principio incrédulos, tuvieron que reconocer que su venerado Zero ya no podía dominar los cielos como antes. El enemigo había traído un avión demasiado rápido, demasiado resistente y demasiado poderoso. Lo que más desesperaba a los pilotos japoneses era su capacidad de sobrevivir a daños que habrían destrozado cualquier Zero. En más de una ocasión, veían como un Corsair, envuelto en humo o con partes del ala perforadas, seguía volando e incluso continuaba combatiendo. Para una aviación que se enorgullecía de su precisión mortal, aquello era un insulto. ¿De qué servía vaciar los cañones contra un enemigo que parecía indestructible? Los japoneses también aprendieron a temer su efecto en tierra. Los marines lo utilizaban como avión de apoyo cercano, y allí el Corsair mostró otra faceta brutal. Sus 6 ametralladoras calibre 12.7, sumadas a cohetes y bombas, lo convirtieron en un destructor de trincheras, búnkeres y columnas de suministro. Para los soldados japoneses en la jungla, escuchar su característico silbido era sinónimo de muerte segura. Lo llamaban el chicharra azul, porque su motor rugía como un insecto gigante antes de lanzar el ataque. En el aire, el Corsair también cambió las reglas de la táctica. Los pilotos japoneses habían aprendido a confiar en los giros cerrados del Zero, en su ligereza y en la capacidad de sorprender al enemigo. Pero contra el Corsair, esas tácticas eran inútiles. El caza estadounidense era más rápido en picado, más resistente al fuego y lo bastante ágil para evitar quedar atrapado. Los instructores japoneses comenzaron a advertir a los jóvenes reclutas: si ves un avión azul con alas dobladas, no entres en un giro. Retírate si puedes. Espera ayuda. Era un consejo desesperado, pero realista. El Corsair estaba destrozando generaciones enteras de pilotos novatos. El efecto psicológico fue devastador. Para muchos jóvenes aviadores nipones, la primera misión contra los aliados terminaba en tragedia al encontrarse con escuadrones de Corsair. El miedo comenzó a corroer la moral de las unidades, que sabían que no importaba cuán habilidosos fueran, la máquina enemiga tenía demasiada ventaja. Incluso los kamikazes, que se suponía debían estar libres de miedo, se vieron afectados por el Corsair. Estos pilotos suicidas, entrenados para lanzarse contra barcos aliados sin importar el costo, sabían que tenían que atravesar un muro de cazas defensores. Y en muchas ocasiones, ese muro estaba formado por Corsairs. Los testimonios recogidos después de la guerra muestran que los kamikazes temían especialmente a este avión, porque tenía la velocidad para interceptarlos y la potencia de fuego suficiente para destrozarlos en segundos. Muchos no llegaban a ver siquiera el barco contra el que debían sacrificarse. En los mandos japoneses crecía la frustración.
El Corsair se había convertido en un símbolo de la supremacía industrial de los aliados. Cada vez que uno era derribado, parecía surgir otro para reemplazarlo. Y cada nueva versión corregía defectos, añadía potencia o incorporaba mejoras que lo hacían aún más temible. Para un imperio que veía cómo sus fábricas eran bombardeadas y sus recursos escaseaban, esa realidad era un golpe insoportable. Los analistas japoneses también estudiaron el diseño con atención. Descubrieron que las alas en forma de gaviota invertida no eran un capricho, sino una genialidad que permitía usar una hélice enorme sin comprometer el tren de aterrizaje. Esa solución, que inicialmente les había parecido un error de diseño, terminó siendo reconocida como una innovación brillante. El respeto, aunque amargo, se fue imponiendo. La ironía era que, en tierra, los japoneses seguían burlándose del Corsair en su propaganda, repitiendo que era torpe y que sus accidentes en portaaviones lo hacían inservible. Pero los pilotos sabían la verdad. Cada vez que se encontraban con uno, sabían que enfrentaban a un depredador aéreo que no dejaba segundas oportunidades. La guerra en el Pacífico avanzaba, y con cada batalla la reputación del Corsair crecía. Era rápido, resistente y mortífero. Y para Japón, representaba una realidad que ya no podían negar: la era del Zero había terminado. Hacia finales de 1944 y principios de 1945, el Corsair ya no era solo un caza enemigo, era un símbolo del dominio aéreo aliado. Para los japoneses, verlo aparecer en el horizonte significaba aceptar que el combate estaba perdido antes de empezar. El legendario Zero, que en 1941 había humillado a las fuerzas aéreas de Occidente, ahora era presa fácil de un avión más rápido, más resistente y con una potencia de fuego abrumadora. Los testimonios de pilotos japoneses capturados lo dejan claro. Decían que enfrentarse a un Corsair era como luchar contra un martillo gigante. Podía que fueras ágil, pero cada golpe que recibías era letal. Y lo peor era que el Corsair podía elegir cuándo y dónde golpear. En la guerra aérea, esa libertad significaba la derrota inevitable del adversario. El efecto psicológico fue tan fuerte que muchos escuadrones japoneses empezaron a perder confianza incluso antes de despegar. Sabían que los aliados contaban con Corsairs patrullando los cielos, y la sola idea de enfrentarlos erosionaba la moral. Esa sensación de inferioridad, unida a la escasez de pilotos experimentados, fue uno de los factores que aceleró el colapso de la aviación japonesa. En el campo de batalla, el Corsair consolidó su reputación como un asesino de barcos y de posiciones terrestres. Sus cohetes y bombas hicieron estragos en bases, aeródromos y fortificaciones japonesas. Para los soldados en tierra, la visión de un Corsair descendiendo en picado era aterradora. No había defensa efectiva contra él. Ni las ametralladoras antiaéreas ni los cañones de corto alcance podían detenerlo antes de que soltara su carga. Lo apodaron con temor el silbido de la muerte, porque su motor emitía un rugido agudo que anunciaba destrucción inminente. Los kamikazes, que eran la última carta desesperada del imperio, también sufrieron el peso del Corsair. Estos pilotos suicidas necesitaban llegar a los portaaviones y buques aliados para cumplir su misión, pero muchas veces eran interceptados por escuadrones de Corsairs. La velocidad del avión estadounidense le permitía alcanzarlos rápidamente y su armamento pesado aseguraba que la mayoría fueran derribados antes de llegar a su objetivo. Para los japoneses, esto fue un golpe devastador. Ni siquiera el sacrificio voluntario podía superar la superioridad tecnológica del enemigo. El respeto hacia el Corsair, aunque amargo, se consolidó entre los oficiales japoneses. Los análisis técnicos reconocían que era un avión sobresaliente. Su motor Pratt & Whitney R2800 había demostrado ser uno de los más confiables de toda la guerra, y su estructura podía resistir impactos que habrían destruido a cualquier caza nipón. Los japoneses, que habían apostado por la ligereza y la maniobrabilidad extrema en el diseño del Zero, comprendieron demasiado tarde que esa filosofía había quedado obsoleta. El contraste no podía ser más doloroso. Mientras Japón luchaba por mantener en el aire a sus cazas cada vez más frágiles y escasos, los aliados desplegaban oleadas de Corsairs que parecían inagotables. El poder industrial estadounidense garantizaba que, por cada avión perdido, otro ocupaba su lugar en cuestión de días. Para los japoneses, el Corsair no era solo un avión, era la encarnación del poderío material del enemigo. La propaganda oficial intentó minimizarlo, insistiendo en que era un aparato torpe y con muchos accidentes de cubierta. Pero en privado, los pilotos japoneses lo describían como uno de los rivales más temibles que habían enfrentado. Algunos lo comparaban con un halcón gigante que atacaba desde el sol, rápido y certero, imposible de eludir. Otros decían que era la máquina que mató al espíritu del Zero.
Al final de la guerra, cuando Japón se rindió, el Corsair ya había asegurado su lugar en la historia. No solo como un avión formidable, sino como el símbolo del cambio de poder en los cielos. Para los japoneses, quedó grabado como el enemigo que marcó el fin de una era. El Zero, que había empezado la guerra como amo del Pacífico, terminó siendo superado y humillado por una nueva generación de cazas, de los cuales el Corsair fue la representación más temida. La impactante verdad, entonces, es que Japón pasó de burlarse del Corsair a temerlo profundamente. Lo que consideraron un avión extraño, de alas deformes y aterrizajes peligrosos, terminó siendo el verdugo de su aviación. Fue un recordatorio brutal de que en la guerra no gana el más elegante ni el más ágil, sino el más adaptable, resistente y respaldado por una industria capaz de producir sin descanso. Incluso décadas después, veteranos japoneses recordaban al Corsair con una mezcla de miedo y respeto. Para ellos, aquel avión azul oscuro que silbaba al descender fue más que una máquina. Fue el anuncio del fin de la supremacía aérea de Japón y, en última instancia, el preludio de la derrota de todo el imperio. Suscríbete si te gustó el vídeo, porque seguiremos contando las historias ocultas de los aviones que cambiaron la Segunda Guerra Mundial y dejaron huellas imborrables en quienes los enfrentaron.